Hoy quiero hablar acerca de el arrepentimiento. Podamos entender un poquito más de qué se trata el arrepentimiento, cómo es ese arrepentimiento verdadero que debe suceder en las personas. Dice que el arrepentimiento es un requisito tan esencial para convertirnos en un verdadero cristiano, así como lo es la fe. Debemos creer que hay un Dios y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que hay un Cristo murió por nuestros pecados y debemos arrepentirnos para poder convertirnos en cristianos. ¿Sabe que desde siempre se predicó acerca del arrepentimiento, particularmente en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, este era su mensaje. Este fue su primer mensaje. En Mateo 3:2 dice, y ahí vamos a leer algunos más después, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, desde Juan ya traía este mensaje de arrepentimiento. Cuando llegó Jesús, nació, aún su primer mensaje, el primer mensaje de Jesús en Mateo 4:17, y dice allí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se trata esto de arrepentirse? Aún el primer mensaje que había dado Pedro, ese mensaje que el Espíritu Santo puso en su corazón, en Hechos 2:8, dice 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, arrepentimiento. Esto ya cuando los apóstoles comenzaron a predicar, y no cambió este mensaje aún a través de los apóstoles. Porque en Hechos capítulo 17, versículo 30, podemos ver que este era el mensaje predominante, era el mensaje base de estos apóstoles, y decía así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aún podríamos ver cómo este mensaje de salvación, este mensaje de arrepentimiento llega a nosotros, porque dice a todos los hombres, raza, color, clase social, y en todo lugar que se ha predicado este mensaje de arrepentimiento, que se arrepientan. Hay un llamado, hay una orden, hay una necesidad de volverse a Dios. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Este arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. Se refleja allí. Comienza habiendo un cambio de voluntad, un cambio de sentimiento, un cambio de actitud hacia el pecado. No puedo seguir en el pecado, sino que debo dejar el pecado. Ahora comienzo a mirar la justicia. Y hay un cambio profundo en el corazón. Yo no puedo decir yo estoy arrepentido y seguir viviendo de la misma manera. Inevitablemente tiene que haber un cambio. Si no hubo un cambio, es porque no hubo un arrepentimiento. Encontré una historia que el título dice, sin arrepentimiento completo no encontrarás paz. Y dice así, Guillermo Dawson refirió en cierta ocasión esta historia para ilustrar cuán humilde debe mostrarse el alma antes de que pueda hallar paz. Dijo que en uno de los cultos de avivamiento, un jovencito que estaba acostumbrado a las peculiaridades de los metodistas, dijo a su madre al volver
de uno de los cultos. Miraba y observaba los cultos, dice: madre, don fulano que tal vez está arrepentido y buscando la paz con Dios, y él decía, pero no la encontrará. No la encontrará al menos esta noche. Y le preguntó la madre: ¿por qué dices eso, hijo? Porque solo tenía doblado una rodilla. Madre, y no hallará la paz mientras no doble las dos rodillas. En verdad, mientras la convicción de pecado no nos humille por completo y hasta que perdamos toda confianza en nosotros mismos, no podremos hallar al Salvador. Mire, con un simple ejemplo, de pronto cuando nosotros nos humillamos, nos rendimos, nuestra actitud es completa, no puede ser parcial. Si es parcial, no es arrepentimiento. Si es parcial, es casi de una forma de negociar. Es decir, si vos aceptás, yo me arrepiento la mitad solamente. Pero acá este niño, este joven decía, no hallará esa paz completa hasta que su humillación sea completa, hasta que su arrepentimiento sea completo. Y esto nos habla en la vida cristiana de aún de ese caminar en dos caminos. ¿Alguna vez ha escuchado la frase querer estar bien con Dios y bien con el diablo? Es decir, bueno, donde vaya voy a estar bien. Pero la paz verdadera la vas a encontrar solamente en Jesucristo. Dice el Salmo 51, versículo 17, donde David necesitaba ese perdón de Dios, pero también sabía que para eso debía arrepentirse, para eso debía rendir su corazón, debía volver su rostro a Dios y dejar esa vida que él había llevado. Y dice acá en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mientras que nosotros nos permanezcamos delante de Dios con una actitud arrogante, orgullosa, Dios, si querés hacer algo conmigo, fíjate, aquí estoy, yo hasta aquí llego, vos fíjate si podés avanzar un poco más. Pero el salmista había entendido que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cuál es el? Pero dice también que al altivo mira de lejos. Entonces aquel que viene y dice, Señor, me arrepiento realmente de mis pecados, mis faltas. Soy necesitado de ti. Sin ti nada puedo hacer. Es allí donde Dios puede acercarse a esta persona. ¿Qué es el arrepentimiento y qué pasa cuando uno se arrepiente? Hay al menos 6 pasos que para poder entender y para poder ver que el arrepentimiento ha sido verdadero. Y vamos a tratar de ir viendo cada uno de estos pasos y poder entender un poquito más. En primer lugar, tiene que haber una convicción. Esta convicción genuina es el primer paso. ¿Qué es esa convicción? Es poder yo escuchar particularmente el mensaje de Dios y poder yo convencerme, poder yo entender y poder yo creer que soy necesitado y que yo soy malo y que hay algo malo en mí. Ahora, ¿siempre va a haber lo mismo malo? No. Por eso dice que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Y un día nos va a hacer ver algo en nosotros, al otro día vamos a ver otra cosa, al otro día vamos a ver otra cosa que hay,
tantas cosas salen de esta caja de sorpresa. Sí, la verdad que hay mucho por cambiar en nuestras vidas. Y allí es donde nuestra conciencia, de pronto por eso había venido la ley. La ley que hizo mostró al hombre sus fallas. Cuando tú odias a tu hermano, cuando tú mientes, cuando tú robas, todo eso la ley fue mostrando, todo eso está mal. Y de pronto yo hice algo de esto, entonces yo estoy mal. Eso es lo que el Espíritu Santo también nos muestra a nosotros. De pronto a usted le habrá pasado, como me pasó a mí, que alguna vez dijo, yo no sabía que eso no se podía hacer. Y sí es verdad, quizás no lo sabías, pero en un momento la palabra del Señor te ilumina y te dice, eso está mal. Es el momento donde uno tiene que decir, es verdad, yo estoy mal. Eso es convicción. Romanos 2, 14 y 15, perdón, el 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios traen esa convicción al corazón del hombre. Porque dice en San Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estaba hablando aquí acerca del Espíritu Santo. Si hay alguien que te va a convencer de algún pecado, es el Espíritu Santo. No soy yo. Yo no podría decirte, vos mirá, sos esto. Quizás podría decírtelo, pero cuando el Espíritu Santo te hable, va a decir, esas palabras fueron para mí. En una ocasión, y casi pasa siempre en los mensajes, hace poco había una señora que se había enojado con la mujer que lo llevó y le dice, ¿por qué vas a hablar vos con el pastor? ¿Por qué vas a decirle todo lo que yo hago? Porque después él va y se para ahí y dice todo lo que yo hago. Y no es así, yo no hablo con nadie, tampoco me paro aquí para acusar a nadie. Simplemente que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y es allí cuando debemos nosotros. Una vez que el Espíritu Santo nos convence, nos queda un paso a seguir a nosotros, que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, comienza a haber un entendimiento de que yo he fallado y que lo que hice está mal. Amén. Ahora, después de nosotros entender que lo que hicimos está mal o lo que veníamos haciendo está mal, hay segunda cosa que sucede, hay tristeza por haber fallado. Hay una tristeza por haber fallado a Dios. Y aquí, esta tristeza que nos señala que es según Dios, como dicen en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, yo he fallado, eso produce en mí esta tristeza que el mismo Espíritu Santo pone en nosotros. Dice, y esta tristeza nos acerca a Dios para decir, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que yo hice? ¿Qué hago con lo que yo he fallado? Segunda parte del versículo dice de que no hay, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora lo explico. Muchas veces los que son culpables por algún crimen o por algún pecado o por lo que sea, se lamentan como si se les partiera el corazón, y esto lo vemos muchas veces en los juicios. Pero no están arrepentidos por lo que hicieron, sino que están arrepentidos por las consecuencias que van a sufrir a causa de su falla.
Y uno los ve, ay, mira cómo está llorando, pobrecito. Sí, sabe porque se va a comer varios años en cana. Por eso es que está llorando. No está llorando porque le quitó la vida o porque le quitó el dinero o porque algo le lastimó a otro. Judas, por ejemplo, estaba tan triste y lloraba por haber hecho lo que hizo, de haber traicionado a Jesús, pero él no volvió a Cristo a pedirle perdón. A causa de su tristeza, él fue y se ahorcó. Pero no fue a decirle a Jesús, perdóname porque yo fui el traidor. Fue y se ahorcó. Es más, hasta devolvió el dinero ese. Pero no pidió perdón. La tristeza, que es según Dios, esta produce arrepentimiento para salvación. Cuando tú comienzas a ver tu vida, decir, la verdad que no sirvo para nada. Es allí donde nos arrepentimos y esa tristeza produce salvación. Pero la tristeza del mundo, como le explicaba en el caso de Judas, produce muerte. Y quiero leerles el mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, que dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pida perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Sí se entiende un poquito mejor ahora? ¿Verdad? Lo leo de vuelta. Cuando Dios los ponga tristes a causa de que les muestre su pecado, no lo lamenten, pues esta tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. O sea, no nos sirve de nada decir, ay, no te imaginas de malo que soy yo soy el más malo. Bueno, está bien, sí, ya lo sabíamos. Ahora vos también lo sabés, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? Es pedir perdón a Dios. Cuando vos pedís perdón a Dios, es allí que te da salvación. Ningún hombre jamás se ha arrepentido genuinamente de cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza. La persona que se arrepiente verdaderamente siente tristeza por haber pecado contra Dios. Y a veces no solamente se siente tristeza, sino que también sentimos vergüenza. Es otra de las cosas que comenzamos a sentir, la verdad. Y yo hacía esto, la verdad que me siento avergonzado por el tiempo que lo hice, por el tiempo que malgasté haciendo esto. No porque fuera descubierto por el pecado, porque la verdad no somos ningunos buenitos y todos tenemos fallas y distintas. Ahora, cuando nuestro pecado es revelado, realmente debemos arrepentirnos y que quien tenga esa capacidad de poder señalar, ¿viste lo que era este? Yo sabía, yo te decía, ¿viste? Y ahora lo confesó. Bueno, eso no tenemos que hacer, porque es Dios quien nos perdona. Y si nosotros nos ponemos a juzgar lo que Dios ha perdonado, no nos sirve de nada. Tercer paso de lo que sucede después que es revelado nuestro pecado, este pecado nos trae, esta revelación nos trae tristeza, vergüenza. Tiene que haber una confesión. Hay confesión. El que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados y decir, yo he fallado en esto, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta mochila que me pesa tanto ahora? Y bueno, es ir a Dios y allí Él dice, y es quien nos perdona. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Como decía, que el pecado, la maldad es como una mochila, es como una carga que llevamos y la verdad que la sentimos. Por eso sentimos tristeza, amargura, odio, resentimiento.
y tantas otras cosas que se acumula en muerte a causa del pecado. Pero aquel que los encubre y que dice aún parte de la verdad solamente delante de Dios, no va a prosperar, no va a ser salvo. No nos sirve de nada a Dios decirles, Señor, yo te entrego este pecado, pero el otro déjamelo porque ese me gusta todavía. Ese ya vamos a ver más adelante a ver si negociamos un poco. No vas a encontrar la felicidad. Los que se arrepienten de corazón y obedecen el mandamiento, como dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando menos deseo sienta en confesar los pecados, tanto menos arrepentimiento hay en su corazón. Cuando yo no quiero decir lo que a Dios, en primer lugar, lo que yo soy, no tengo ninguna intención de cambiar. Si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto en qué momento sucede? No tengo que esperar para que sea justo Semana Santa para poder hacer esta oración, que el Señor perdone mis pecados. No, cualquier momento de su vida, cualquier momento de su día. Es decirle, Señor, yo he fallado en esto. Y como les digo, a lo largo de todas nuestras vidas se van a ir revelando cosas que hay dentro nuestro. Es más, a la altura de la vida, después va a decir, che, ¿te acordás que cuando vos tenías aproximado 16 años te enojaste con tal persona y eso nunca lo perdonó? La verdad que no me acordaba y tenés razón. El Espíritu Santo comienza a hablar a nuestras vidas. Hoy venía escuchando la radio y decía, el Espíritu Santo va a hablar y no te sirve de nada no perdonar. Cuando tú perdonas, eres libre. Y el Espíritu Santo mismo va poniendo en tu cabeza en este momento cuál es la persona o a quién debes perdonar. Y así sucede. Es en ese momento que el Espíritu Santo nos pone un nombre, una situación, lo que ha sucedido. Es decir, eso tengo que perdonar. No pierda el tiempo, perdone, arregle esa situación. Porque mañana quizás el Espíritu Santo lo lleve a otra y ya va a tener dos. Así que arregle esa una. Por algo se empieza. Ahora, cuando sabemos cuál es el pecado, este pecado trae tristeza, vergüenza a nuestras vidas, entonces debemos confesarlo. Estamos en ese momento de la confesión, ya hemos sido limpios. El Señor nos hace salvos, pero hay un cuarto paso que debemos dar. Es dejar el pecado. Aquello que me ha dañado, aquello por lo cual he orado para que el Señor me perdone y me ha perdonado, bueno, ahora es hora de dejarlo. No seguir haciéndolo, porque el pecado va a seguir estando, la tentación va a seguir estando, la persona con la que me enojé va a seguir estando, la situación va a seguir estando. Dios me ha perdonado, pero yo tengo que cambiar esa situación. David, el hijo pródigo, y otros hicieron la misma confesión, pero ellos dejaron sus pecados y se volvieron al camino de la justicia. Una de las cosas que tenía David era un asesino, era un adúltero, un fornicario, pero aún así tenía ese corazón que se arrepentía delante de Dios. Y Dios dijo, Él es conforme a mi corazón. David, el nene, qué nene, ¿no? Y era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se arrepentía de todo corazón de sus pecados. Los que se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, también los tienen que dejar. Romanos 6:12 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún
en Él. El pecado es muerte. Y morir al pecado es dejar esa vida de pecado. Es cuando Cristo ya me ha salvado. Dejar es morir al pecado. Ahora, si nosotros hemos dejado el pecado, ¿cómo pues podemos volver a vivir en el pecado? Si ya lo hemos dejado, es de allí que nos sacó Cristo. Es como el chancho, dice, como la chancha que vuelve de vuelta al barro. Vos la lavás y vuelve de vuelta al barro. Bueno, nosotros no somos chanchos. No podemos volver al barro. Dice, ¿cómo vas a volver de vuelta? ¿Alguna vez metiste los dedos en el enchufe? ¿Qué pasó? A mí cuando era chiquito, mi mamá, no mételo. ¿Qué hacía Joni? Iba, metía los dedos en el enchufe. ¿Sabes las veces que me agarró la corriente? Hasta que aprendí, ¿no? Alguna vez aprendí. Entonces, uno aprende que no hay que hacerlo. Anda a meterlo del enchufe. No. Ya no meto los dedos del enchufe. No. Ya aprendí. Eso es alejarse del pecado. Pedir perdón no es como simplemente lavarme la cara. Total, la tarde me lavo de vuelta. O mañana me lavo de nuevo. O la semana que viene me lavo de nuevo. No. Pedir perdón es vivir en limpieza. Es un continuo vivir en santidad. Yo tengo que dejar eso que me hace mal. ¿Alguna vez, o cada uno de ustedes, hay alguna comida o alguna bebida que le hace mal? Entonces, y hasta le puede gustar posiblemente esa comida. Porque el pecado es sabroso en la boca, pero después trae amargura. Así es el pecado. Así son las pasiones, así es el mundo, así es Satanás. Te muestra todo color de rosa, pero instantáneamente después que lo hiciste, hay amargura, hay tristeza, hay un pesar, hay muerte. Entonces, de pronto quizás hay una comida que te hace mal. Y ya descubriste que te hace mal, eso es como descubrir el pecado. Entonces, ¿qué hacemos los cabeza dura a veces? Vamos y comemos esa comida, sabiendo que al otro día vamos a estar mal. O de pronto lo habrá escuchado tantas veces, no tomo más. Y el próximo fin de semana te saché de vuelta a causa del alcohol que tiene. El lunes dice, no tomo más. ¿Y cuándo va a dejar de tomar? Así es el pecado. Hay que dejarlo. Te hace mal, no lo hagas más. Amén. Porque si va a seguir estando. Por eso es que hay que alejarse. El quinto punto, cuando hay una confesión de pecado, cuando hay arrepentimiento, es una restitución. Va acompañada una restitución, va acompañada un cambio de vida verdadero después del arrepentimiento. Aún esa restitución es como enmendar o como tratar de arreglar aquellas acciones o aquellas cosas que hicimos mal. Por ejemplo, Zaqueo tuvo esa actitud correcta. Cuando encontró al Señor, él fue salvo. Y dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No es tan solamente decir, bueno, ay, perdóname. Usted cuando tiene una tarjeta de crédito y está debiendo, va a decir, ay, perdóname. Nada de perdóname. Tienes que pagar. Cuanto te arrepientas, cuanto quiera. Es más, cuanto más tardás en arrepentirte, más interés se va a generar. Y él decía, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esta actitud que había tenido Zaqueo, la vio Jesús, y él dijo así, hoy ha venido la salvación a esta casa. Él hizo lo correcto.
Y dice así, se lo leo, Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O alguna vez, seguro usted hizo algo que dañó a alguien y fue y le pidió perdón. Ahora, ese pedir perdón hizo que usted pueda volver a hablar, pueda volver a sonreír, pueda volver a confiar. Y es como que de pronto sí algo ha pasado. ¿Sabe que el perdón cambia el futuro, pero no el pasado? El pasado va a quedar en el recuerdo. Es algo que yo también lo tengo que olvidar. Pero cambia mi futuro. Desde ahora en adelante ya no va a ser lo mismo. Amén. Y es por eso que conviene dejar. Y eso lo vemos casi a diario en los matrimonios, en las familias, entre hermanos. Cómo pedir perdón. Y ese pedir perdón restituye esa conversación. Y aún a veces pedir perdón por algo que el otro ni sabe que me dañó. Conversaba con un hermano el otro día y le decía, vos tenés que ir primero. Si vos sabés que hay algo que ha pasado y que a vos te ha dañado, si el Espíritu Santo te ha hablado a vos, andá y pedí perdón. Me pasó eso la vez pasada, tuve que pedirle perdón a alguien que ni cuenta se había dado él que yo estaba enojado. Entonces fui y le dije, perdóname, porque yo estoy enojado por esto. Y esa persona me dijo, perdóname vos también, porque yo no sabía que eso te dañaba a vos. Entonces, por eso dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Es tan importante poder hablar, poder decir. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros confesamos de esa manera, comenzamos a ser libres. ¿Se entiende, verdad? Es cuando se restituye, es cuando pagamos y podemos de vuelta volver a pasar por esa cuadra, por frente de ese negocio, ¿verdad? Es donde cuando pago también aquel que ponía las publicaciones en el Face, pagame sin vergüenza, te di la calza y no me... Ah, sí la han visto ustedes, yo también la he visto, qué cosa, ¿no? Dije, cuando vos me pagues yo la borro a la publicación. Paga, borra la publicación. Lo que sucede, el sexto punto, hay un cambio en el corazón. Es necesario tener el cambio en el corazón de la persona, porque si no hubo un arrepentimiento verdadero, no llegamos al cambio en el corazón. No llega el momento a decir, che, qué distinto que estás vos, hay algo distinto en vos. Bueno, cuando hay arrepentimiento verdadero, la otra persona puede decir, mirá, vos antes la verdad que era, no sé, un mal hablado, un idiota, no se podía ni conversar con vos, ¿cómo has cambiado? Bueno, eso produce el arrepentimiento, cambio de corazón. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hay un cambio en la voluntad, hay un cambio en los sentimientos, hay un cambio en la actitud hacia el pecado, hay un cambio en la actitud hacia la justicia. Hay un cambio de verdad en el corazón de la persona. Amén. Y para repasar estos 6 puntos, quiero poner como ejemplo el hijo pródigo y poder entender allí. El hijo pródigo, cuando después que había pedido al padre que le dé la mitad de sus bienes, le dio la herencia, se fue y malgastó todas las cosas. Y cuando estaba allí en medio de su pecado, estaba ya sin dinero, devastado, dándole de comer a los cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos, allí
entró una convicción de su pecado. Allí reconoció lo mal que estaba. Y entonces allí dice, he pecado. Allí ya él estaba consciente de que había fallado. Entonces, el segundo paso, si yo estaría en la casa de mi padre y aquí perezco en este lodo, queriendo comer la comida de los cerdos. Estaba contrito, estaba humillado. Entonces, de allí dice, volveré a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y voy a decir así, así, así. Entonces, él confesó, volvió a la casa de su padre, confesó delante de su padre. Es más, miren cómo es Dios. Si es Dios como este padre, casi ni siquiera te deja hablar. Te dice, ya sé. Simplemente viendo tu actitud, que hayas venido, que te hayas humillado, que hayas vuelto, yo sé lo que te pasa. Es más, el Padre mira nuestro corazón y aún entiende más que nuestras palabras. Nuestras palabras no pueden alcanzar a lo que el Padre ve dentro nuestro. Pero cuando venimos arrepentidos y en verdad, Él lo sabe. Ahora, entonces, ¿qué sucedió? El punto 4 dice que deja el pecado. Se alejó de ese pantano y ahora volvió en la casa del Padre y estaba en la casa del Padre y le servía al Padre, porque aún la actitud que él tenía, dice, voy a ser aún como uno de sus jornaleros para trabajar con Él, para estar bajo su protección, para que Él sea mi sustento. Y para sorpresa de él, el Padre le dio más de lo que él pensaba. Vestido nuevo, anillo, calzado, hizo fiesta. Este estaba perdido y ha vuelto. Estaba muerto y ahora vive. Y allí se produjo un cambio de su corazón. La historia no dice que volvió a hacer lo mismo. Desde ahora había aprendido la lección y hubo un cambio en su corazón. Así es el arrepentimiento. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo nos muestra las fallas, porque el Espíritu Santo nos muestra cuando te dejamos, cuando fallamos, cuando pecamos. Nos muestra aún cosas desde el pasado. Pero Señor, danos aún esa valentía, danos el coraje, Señor, que podamos humillarnos delante de ti y pedirte perdón por lo que hemos hecho. Y aún, Señor, la valentía de poder pedir perdón a otros que hemos fallado. Señor, y vemos que tú restituyes, cambias, renuevas. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Señor, y que podamos entender que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Señor, que podamos tener casi siempre esa valentía de decir, perdóname porque he fallado, perdóname porque he mentido, perdóname porque he robado, perdóname porque he idolatrado a otra imagen. Señor, perdóname. Y gracias te damos porque tú nos hablas. Señor, habla a cada corazón, renueva cada vida, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.